Queridos hermanos, siempre la Iglesia, al final del ciclo litúrgico del año, nos trae a la reflexión el misterio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros recitamos en el credo: ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y por eso, en este domingo 32º durante el año, la Iglesia va a proponernos a nosotros esta parábola que, a decir verdad, si la escucha un occidental le parece un cuento oriental. Pero a decir más verdad todavía, si la escucha un oriental va a decir que es un disparate, porque es una de las parábolas más desconcertantes que el Señor en su sabiduría propuso para nuestra reflexión. Por supuesto que todas las parábolas tienen un rasgo de desconcierto, nos desconciertan. Es el modo sapientísimo de Dios para enseñarnos acerca del misterio, de eso que es tan difícil hablar. Entonces, pone rasgos que a veces desconciertan. ¿Para qué? Para hacernos pensar, para hacernos reflexionar. Frente a alguna dificultad, uno reflexiona. Frente a una paradoja, uno reflexiona en la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que a nosotros nos va desconcertando poco a poco. Y hoy estamos frente a una de las parábolas que no solo nos desconciertan a nosotros, sino que desconciertan también a los orientales, del modo que lo hacía aquel racionalista de principio del siglo. Dijo que no eran las vírgenes las bobas, la parábola era boba, pero el pobre no tenía la luz de la fe para decir y para poder hacer frente a las dificultades que presenta el texto, para poder sacar la enseñanza que el Señor nos quiere inculcar. Digo que nos desconcierta porque en esta parábola está todo al revés. Un discípulo de lo así racionalista se ocupó en sacar las dificultades que tiene. Por supuesto, la imagen es la boda como se hace en el Oriente, pero está todo hecho al revés. En la boda del Oriente, fíjense que el novio espera en su casa con sus amigos y las doncellitas, las paraninfas, las vírgenes, dice el texto, aunque son doncellas más que vírgenes, ¿no es cierto?, son las que acompañan a la novia hasta donde está el novio. Esa es la boda, como en algunos lugares todavía se sigue haciendo. Entonces, al llegar la novia a la casa del novio, se realiza el matrimonio. Como ven, acá es todo al revés. En primer lugar, no aparece la novia. Por eso la Vulgata dice, estando esperando el novio y la novia, pero eso es un agregado que lo agregó el que quiso arreglar la cosa fácilmente. No aparece la novia, aparecen las doncellas, y parece que este esposo es un poco maometano porque se casa con todas ellas, al menos con 5, no con las 10, pero con 5 sí. Eso me ponía a mí de objeción un sirio libanés. Dice, pero padre, eso no es un matrimonio maometano. Tampoco entendía el sirio libanés. Transgrede las reglas de las nupcias orientales. En primer lugar, van de noche a buscar, viene el novio a buscarlas y ellas están esperándolo con candiles. El candil se apaga, es una velita que se apaga al primer soplo. Tienen que ir con antorchas, iban con antorchas. En tercer lugar, el novio se demora mucho, como a veces pasa en la iglesia, pero la pobre novia, las doncellitas dijeron, ya no viene más. Fíjense que si llegó ya cuando nadie lo esperaba, ¿a qué hora iba a ser la fiesta? Porque empezaba la fiesta después que llegaba él. Entonces, tardó en venir y todas se durmieron. Esa es la cuarta dificultad. ¿Y cómo se durmieron en semejante barullo de una fiesta oriental? Son muy barulleros los orientales. La respuesta del novio parece muy dura. Una vez que cerró la puerta, las otras no entraron. Pero hay otra cosa más curiosa todavía. Les manda a comprar las prudentes, le mandan a las bobas a comprar aceite cuando todos los negocios están cerrados. Era a las 12 de la noche o más. ¿Y a dónde iban a conseguir el aceite?
es otra de las dificultades que tiene, ¿no es cierto? Y la respuesta también de las prudentes es bastante dura, un poco egoísta parece. No va a alcanzar para las dos, es mejor que vayáis vosotros y la compréis. Esas son todas las dificultades que nos presenta este texto. Tenemos que buscar de solucionar esas cruces, la cruz del texto para entender. Se entiende si lo ubicamos en el Evangelio. Esta parabolita está puesta después del discurso de la parusía del Señor, de su segunda venida. Entonces sí empieza a entrar luz a raudales. Es una de las parábolas que se llama de la vigilancia, ¿no es cierto? De la vigilancia y de la creatividad. Porque nos insiste el Señor que hay que vigilar. Aquellas se durmieron, todas. Y además de la creatividad, ya luego voy a decir por qué. Es decir, en el fondo de la fe que opera por la caridad. El término bobas le viene bien a las necias, es más bien bobo, quiere decir el término, las vírgenes bobas, no locas como alguno traduce, es exagerado decir locas, más bien son bobas, no previsoras, ¿ven? Y ellas esperan al novio que viene. ¿Y por qué los candiles y no las antorchas? Porque el candil se alimenta con el óleo de las buenas obras, dice San Agustín. Ven, por eso es el candil. Las buenas obras, el óleo de la caridad. Es decir, nuestra fe tiene que ser una fe que opera por medio de la caridad. Entonces, al operar por medio de la caridad, las obras van a ser las que den testimonio en el momento del juicio. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, desnudo y me vestiste, etcétera, etcétera. Es decir, la fe que no opera por la caridad está muerta, dice Santiago. Muéstrame con tus obras la fe que tiene, que yo te mostraré mi fe con mis obras, las obras de la caridad. Es el aceite de las alcusas que tenían las prudentes y que se olvidaron las bobas, tenían fe. No todo el que dice Señor, Señor entrará por eso en el reino de los cielos, sino que aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo, o en el decir del apóstol, el que vive la verdad en la caridad, la fe que opera por la caridad. Entonces ya empezamos a entender por qué no eran antorchas, sino candiles con óleo. Fíjense que esa tardanza del esposo, ¿qué nos quiere decir? Es decir, en realidad se llegaba más o menos a las 8 de la noche para empezar la fiesta. Y él dice que tarda tanto en llegar que incluso las buenas, no solo las bobas se duermen, sino las buenas se duermen, o se dormitan. Eso nos quiere enseñar el Señor lo inesperado, lo inopinado del tiempo de su venida. Va a venir como ladrón, pero no sabemos exactamente el momento. Cuando nadie lo espere, dijo en otra parábola. ¿Ven? Acá ya nadie lo esperaba, ni las buenas tampoco lo esperaban. Se olvidó el novio, nos dejó plantadas, dirían, ¿cierto? Esperando, ¿cierto? Y sin embargo, cuando nadie lo esperaba, se pegó el grito, llega el esposo. ¿Ven? Por supuesto que el Señor nos quiere enseñar también lo que estamos viendo hoy. Repetimos en el credo, creo que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, pero no creáis que todos lo creen firmemente eso. Si lo creyeran, andaríamos mejor. Algunos niegan la segunda venida diciendo que todavía falta muchísimo tiempo, millones de años. Ese es un modo de escamotear la verdad y no creer en la segunda venida de Cristo. Otros directamente la niegan. No va a venir Cristo por segunda vez como juez. Y hay otros que la afirman, pero en la vida la desmienten. Yo dejo a cada uno que piense que el Señor va a venir en el momento que menos lo esperemos. Tal es así que incluso los buenos van a estar dormidos o dormitando, como las buenas, las vírgenes prudentes, van a estar dormitando. Se durmieron al final, o dormitaban. Dijeron, ya no viene más el esposo. Acuérdense aquella parábola del siervo aquel que dice,
el Señor no viene más y se dedica a maltratar a sus compañeros, a sus prójimos, porque piensa que ya no viene más el Señor. Nosotros creyéramos que el Señor va a venir como juez y va a poner en orden las cosas. Por eso puso en desorden esta parábola para hacernos entender que Él va a venir a poner el orden querido por Dios, cuando llegue el esposo. Se duermen y en la mitad de la noche gritan: viene el esposo. ¡Qué apurón! Esa es otra de las cosas que la parábola nos enseña, el apurón de la parusía. Ahí sí que vamos a querer tener obras en las manos, y ya van a estar los negocios cerrados. No vaya a ser que no alcance para nosotras y para vosotras, mejor que vayáis a comprar. El apurón de la parusía, ¿ven? Donde todos querrán tener obras, pero ya no habrá tiempo, queridos amigos. Como hay que decirle a aquel estudiante que el último día de clase o antes del examen viene a que no estudió. No es hora de estudiar, es hora de haber estudiado, se le debe decir, ¿sí? Acá, en el momento de la parusía, en el apurón, cuando nadie lo espere, incluso muchos digan ya no viene más, aparecerá el Señor. Y entonces las obras, ¿qué? Porque obras son amores y no razones. Mejor que las vayáis a comprar, a adquirir en los negocios, pero resulta ser que ya los negocios están cerrados. Ya no hay tiempo. ¡Qué apurón! El apurón tremendo de la parusía. Y dice que el novio entró mientras las otras fueron a buscar el aceite de las buenas obras, pero después llegaron tarde. Perdieron el negocio de entrar con el novio, y el novio no abrió la puerta y se metió con las 5 prudentes. ¿Y qué quiere decir esto, padre? ¿Es el matrimonio maometano que hablaba aquel sirio libanés? No, queridos míos. El número 10 en la Sagrada Escritura es perfección, quiere decir que es todo el género humano. ¿Y por qué no habló de muchachos en vez de chicas? Y porque los muchachos son los que están con el esposo. Ahora, ¿por qué son los que esperaron las doncellitas, las paraninfas? No sé, eso todavía no lo sé. Dios puede dar luces más adelante, pero fíjense, es todo el género humano y es toda la humanidad. Y aquellas entraron con él en las bodas, porque no hay nada de mahometanismo, sencillamente que los bienes espirituales, en la medida que más se da, más se adquiere. Por eso el Señor es el esposo de las almas, el esposo del alma. Se le dice el cantar de los cantares, aquel que va a venir a nosotros, se va a unir con nosotros al final de los tiempos. Y ya pregustamos esa unión acá en la tierra, ¿ven? Entonces no hay nada de monogamia o poligamia. Lo que nos quiere decir el Señor es eso. Los bienes materiales, cuando yo doy, me quedo sin lo que doy. En el bien espiritual, cuando yo doy, cuanto más doy, más se reparte y más tengo yo. Ese es el orden que Dios, el Señor, nos enseña en este texto de las 5 prudentes que entraron. Luego vinieron las otras: Señor, ábrenos, y el Señor no abrió. No habían sido prudentes, habían sido bobas. Y por eso somos bobos, queridos míos, cuando dejamos pasar nuestro tiempo, sin obrar con temor y temblor nuestra propia salvación, nuestra propia salud. Con obras y de verdad, no una fe que se queda en un puro cumplimiento externo de decir Señor o Señor, o de tener mis devociones, sino con obras y de verdad. El aceite de las alcusas, por si el esposo tarda en llegar, para que nos encuentre velando y con luz, es decir, con fe. Si no hay obras, la fe está muerta. Por eso el Señor dice en otro momento en el Santo Evangelio: ¿encontrará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva otra vez a la tierra? Todo el género humano, clarísimo el Señor: prudentes y necias, prudentes y bobos. No hay que ser bobo. Bobo es el que se pierde el cielo. ¿Por qué? Y porque pensó que no venía más el Señor, entonces se durmió. ¿Y qué característica tiene el sueño, Padre? Y en el sueño las cosas que soñamos nos parecen reales, pero no son reales. ¿Y qué hace el bobo? El que cree que este mundo que nos rodea, cuya apariencia pasa, va a ser eterno. Entonces por este mundo se pierde el otro, pierde el gran negocio. No viene más el Señor. Cuentos orientales, así se dice,
entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. No, queridos míos, hemos de estar dentro de las prudentes, hemos de empezar a llenar las alcusas con el aceite de las buenas obras, que es el aceite de la caridad, de todas las obras de la misericordia. Si viniera el Señor, qué apurón, en el momento que menos lo esperemos, qué inopinado el tiempo, como relámpago, dice el Evangelio, y entonces allí rinde cuenta de tu administración. Obras son amores y no razones. Por eso me viene bien a mí y os viene bien a vosotros el reflexionar hoy sobre esto. ¿Cómo andan mis alcusas con el aceite de la caridad, de esa fe que opera por la caridad? Nos vamos a llevar lo que demos y lo que hagamos de bien, porque nada hace más bien que hacer el bien. Por eso los bienes espirituales, en la medida que se da, se adquiere más. Es más lindo dar que recibir, dice San Pablo, que dijo el Señor, aunque ese dicho no está en el Evangelio. ¿Cómo anda el aceite de nuestras buenas obras? El Señor puede llegar en cualquier momento a pedirnos cuenta de esas obras. Y se escuchó un grito: ya viene el esposo, salid al encuentro. Solo los prudentes tenían la lucecita prendida, el candil prendido, porque habían llevado aceite de repuesto. Que la Virgen Madre entonces nos dé la gracia de considerar hoy esto, y considerarlo seriamente, para que el último día no nos pueda decir el esposo: habéis sido unos necios, habéis sido unos bobos, porque os perdiste la oportunidad de entrar en el banquete en la casa de mi Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.